es un espacio donde profesionales de las diversas disciplinas de la salud se unen con un solo objetivo: tu bienestar. Aclara tus dudas en Saludando, el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, que ahora comienza por Radio Watch 90.1 FM. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa de Saludando. Hoy día estamos con un especial porque hoy día vamos a hacer el lanzamiento de las cápsulas de resiliencia clínica para personal de salud. Este es un proyecto financiado por la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile y patrocinado por la Facultad de Medicina y su Instituto de Neurociencias Clínicas y la Facultad de Arquitectura y Artes a través de su Escuela de Creación Audiovisual. Las cápsulas están articuladas combinando la medicina narrativa con la psicoeducación y técnicas basadas en mindfulness, dirigidas a todos y todas los profesionales de la salud, abarcando las siguientes temáticas: resiliencia clínica, burnout y medicina, mindfulness y medicina, compasión y medicina y autocuidado y medicina, con el objetivo de entregarles herramientas y estrategias para enfrentar de mejor manera el estrés cotidiano, prevenir el burnout y que se reduzcan los errores clínicos y mejoren la calidad de la atención y el cuidado de las y los pacientes. Por ello, este proyecto es liderado por el doctor Edwin Krog, quien nos acompaña hoy aquí en Saludando para contarnos todos los detalles. El doctor Krog es psiquiatra y académico del Instituto de Neurociencias Clínicas de la Facultad de Medicina UH y miembro del grupo de investigación interdisciplinar MindBodyLab UH. Y también nos acompaña Jorge Garrido, quien es realizador audiovisual y también académico de la carrera de creación audiovisual de la Facultad de Arquitectura y Artes de nuestra Casa de Estudios, para contarnos también cómo ha sido todo el proceso, cómo fue el proceso de gestación de estos videos. ¿Cómo está, doctor Krog? ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carolina. Me pone muy contento la oportunidad de poder lanzar y poder contar respecto a este hermoso proyecto. Jorge, muchas gracias también por estar con nosotros hoy. No, por favor, muchas gracias a ustedes también por dar esta oportunidad. Venimos trabajando ya hace un tiempo, hemos trabajado en condiciones relativamente complejas, ¿no es cierto?, en pandemia, y producir en esas condiciones no ha sido simple. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad. Doctor, voy a partir con usted, que nos cuente un poco para contextualizar cómo ha afectado el COVID-19 la salud mental de todos los profesionales de la salud. Wow, una pregunta que probablemente no tiene una respuesta completa aún. Es una noticia en desarrollo, podría decirse, en el sentido de que el impacto que ha tenido la pandemia sobre los profesionales de la salud, hay un tema como puntual, agudo, que fue principalmente el año pasado en el mundo entero, producto de que los profesionales de la salud le ocurrieron dos cosas. Uno, que tuvieron que unificar todo el contingente de energía laboral, por así decirlo, el contingente de fuerza laboral, tuvo que abocarse a poder tratar de controlar la pandemia y de mitigar el impacto que estaba teniendo en la población. Por un lado, entonces, personas que no se dedicaban al tratamiento de enfermedades infectocontagiosas tuvieron que dedicarse al tratamiento de enfermedades infectocontagiosas, en este caso el COVID-19, pero además ocurrió que muchos de ellos enfermaron, ¿verdad? Y por lo tanto, eso provocó una rotativa y un ausentismo, ¿verdad?, gigantesco, impactando la calidad de vida de un número muy, muy importante de profesionales de la salud. Y luego ha venido, por así decirlo, como una secuela de esa situación del 2020, que es el agotamiento y el burnout, ¿verdad?, secundario a todo ese proceso, generando un desgaste en los equipos de salud y en las personas que trabajan en salud. Entonces, ha sido toda una historia
que todavía no está terminando, por así decirlo, y a lo cual se va sumando las sucesivas olas que han ocurrido y que posiblemente sigan ocurriendo en un tiempo venidero, obligando a generar nuevamente movimiento en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud familiar, en las cuales se reorganizan las energías de salud para poder tratar de mitigar esto. Doctor, y me gustaría precisar ahí en ese término que usted menciona, que nos pudiera contar a los auditores y auditoras y a quienes nos están viendo, ¿qué es el burnout? Esa es una pregunta muy buena, Carolina, porque el burnout, fíjate que es un concepto, ¿verdad?, que se describió por primera vez en el año 70 y tantos, ¿verdad?, por Freudenberger. Él era un psicólogo que estaba visitando centros de personas internadas de jóvenes, ¿verdad?, adictos, con problemas, ¿verdad?, sociales, y él empezó a darse cuenta que quienes trabajaban ahí, los voluntarios y personas, ¿verdad?, que estaban trabajando en esos centros de rehabilitación, al poco andar, ¿verdad?, no sé si al poco andar, pero después de un tiempo de trabajar ahí, comenzaron a presentar un grupo de síntomas, ¿ah? Y esos síntomas eran muy relacionados con el trabajo. Salían esas personas del trabajo y cuando volvían a reinsertarse en el trabajo, volvían a tener una calidad de la atención y una calidad de vida más alta. Entonces él fue identificando que sí tenía que tener con el trabajo, ¿ya? Entonces el síndrome de burnout, por así decirlo, son 3 características básicas, ¿ah? La primera, que es una sensación de sobreesfuerzo emocional, es decir, todo me comienza a significar un esfuerzo mayor desde el punto de vista emocional de realizar en mi trabajo, ¿ya? El segundo es que ocurre como una suerte como de embotamiento emocional, en el sentido en el cual yo pierdo, por así decirlo, mi interés genuino por aquello que hago, del punto de vista laboral, y me puedo volver indiferente, me puedo volver cínico, me puedo volver desafectado emocionalmente de mis compromisos laborales. Y tercero, comienza a instalarse en uno una sensación de ineficiencia laboral, es decir, empiezo a sentir de que no tengo las mismas habilidades y cualidades que antes yo tenía para poder lograr los mismos efectos y la misma calidad de mi trabajo. Y en lo esencial, este síndrome está originado por el trabajo, es decir, por la naturaleza misma del trabajo, o porque ese trabajo en algún momento determinado se transformó en una situación tremendamente compleja. Claro, que fue lo que le pasó, digamos, de alguna manera al personal de salud, que se vio absolutamente sobrepasado. Y doctor, en ese sentido, por favor, que nos cuente cómo surgió esta iniciativa. De pronto, en la mitad de la pandemia, siempre ha sido mi interés el cómo los profesionales de la salud entregamos a la salud. Esa interfaz que no recibe un nombre específico, ¿verdad?, pero que es como estamos nosotros insertos en la forma como entregamos salud, ¿verdad? La calidad de lo que entregamos como funcionarios de la salud siempre ha sido de mi interés y es un objetivo también de mi área de investigación. Pero en la mitad de la pandemia, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo podemos ser útiles? ¿Cómo podemos contribuir desde la academia para poder ayudar y mitigar el impacto que esto está teniendo en profesionales de la salud, pero también en las personas, ¿ya? Porque ¿cómo logramos que los profesionales de la salud que eventualmente pueden estar afectados puedan seguir entregando una atención una calidad de atención buena, en el fondo, que sigan ofreciendo algo bueno? Entonces, bueno, y ahí acompañado con las iniciativas de la Dirección de Vinculación con el Medio, surgió la idea de poder crear estas cápsulas audiovisuales, sobre todo pensando en que necesitábamos un formato que fuese ameno, que fuese práctico, que fuese realizable y que fuese atingente a los tiempos actuales, que son muy, muy visuales. Y ahí
me contacté con viejos amigos, ¿verdad?, como Jorge Garrido, ¿verdad?, para poder desplegar esta iniciativa. En ese sentido, pasando a conversar con Jorge ya, para que nos cuente también cómo se desarrolló, cómo fue el proceso de trabajo de la creación de estas cápsulas audiovisuales de resiliencia clínica. Mira, como te decía hace un rato, al inicio de la conversación, con el colega Germán Obando, que es como una pieza fundamental de lo que hoy día se está exhibiendo, de lo que hoy día se está lanzando, porque de alguna forma él fue el que aquilató toda esta necesidad que surgió a partir del doctor Kroc, ¿no es verdad? Y proyectó la manera de poder generar este conjunto de cápsulas, darle el formato de serie. Nosotros inicialmente no teníamos como la claridad sobre qué terreno estábamos pisando. ¿Te fijas? O sea, la producción en general, en tiempos normales, es una actividad muy proactiva, muy delirante, muy invasiva. Uno toma decisiones, ¿no es cierto?, que involucra el contacto con personas, etcétera. Porque de alguna manera tienes que ir configurando la manera en la cual tú vas a sacar adelante el producto. Y nos fuimos encontrando a medida que íbamos avanzando, ¿no es cierto?, con algunas dificultades que empezaron a ser naturales y que tenían que ver con que mucho del material que nosotros teníamos que buscar estaba en los hospitales, y los hospitales indudablemente estaban cerrados para las cámaras, ¿te fijas? Entonces, ahí y yo le doy, digamos, relevancia a la figura de Germán en ese sentido, que se dio el tiempo de replantearse a través del guión. Ahí hubo un trabajo muy intenso con Pilo, con el doctor Kroc, respecto de cómo enfrentábamos cada uno de estos elementos, estas microcélulas, ¿no es cierto?, que conforman la serialidad. Y mientras tanto pensábamos de qué manera íbamos a resolver los temas prácticos, o sea, cómo podíamos generar las imágenes. Y pasamos por una variedad de alternativas, ¿no es cierto?, porque nosotros somos personas que trabajamos en esto, somos personas creativas, pero más que personas creativas somos personas que tratamos de encontrar solución para las problemáticas. Cada vez que uno sale con una cámara, uno tiene que enfrentar una problemática, y seguro van a haber una serie de barreras que uno tiene que superar. Entonces, intuitivamente uno parte de esa premisa. O sea, aquí vamos a tener que hacer algo para resolver, para obtener, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos. Y bueno, Pilo sabe, divagamos, digamos, entre que cómo hacemos con dibujitos, cómo hacemos que cada uno se grabe, metamos teléfonos celulares, o sea, si no podemos entrar, que se graben los mismos personajes que están. Entonces, en definitiva, una serie de posibilidades que a la larga también se fueron cayéndose, porque nos dimos cuenta, o más bien la realidad nos hizo, digamos, caer en cuenta que la gente que estaba en los hospitales estaba preocupada de salvar vidas, no estaba necesariamente preocupada de hacer exhibición, ¿no es cierto?, o autorreferencia de lo que estaban haciendo. Entonces, como digo, no quiero contarte el proceso completo, pero simplemente, digamos, dejar una idea, un rastro de lo que se hizo. Y finalmente optamos por una cosa casi de guerrilla, que es muy habitual en el medio nuestro, en el que nos encerramos un día 3 personas, ¿no es verdad?, junto con el doctor, el cinematógrafo, que es un colega, Diego Ramos, ¿no es cierto?, que hizo un trabajo excepcional, y Pilo, que es una persona que en el fondo es como tu cliente o tu personaje ideal, porque en el fondo se toma con tanta seriedad la cuestión y tan mateamente, que en el fondo tú pones la cámara, disparas y él va a reaccionar. Y va a reaccionar prácticamente todas las veces bien. Entonces hicimos una maratón un día y grabamos todos los episodios de una cosa que no habíamos considerado, se dio.
porque bueno, generamos la posibilidad. Y es así como logramos el grueso de la materialidad para poder levantar el relato. Y luego Germán, que yo insisto, es una persona fundamental en el proyecto, hizo lo que él sabe hacer, porque él es montajista. Entonces se vio las caras con el material y empezó a configurar el relato. Perfecto. ¿Y qué significó para ustedes, Jorge, trabajar en este tipo de material audiovisual, digamos, que tiene que ver con el área de salud, que también tenía que ver con el COVID-19, con lo que estaba pasando, con la contingencia más dura, digamos, de alguna manera? O sea, tiene toda esa carga. Partamos de la base que el documental siempre tiene carga, ¿eh? O sea, si hagas documental de autor, o hagas documental para televisión, o hagas microcápsulas que puedan terminar en internet, ¿no es cierto? Como pretenden ser estas, que las puedas ver en tu teléfono. Hay una carga, siempre hay un motivo detrás que es el que impulsa el hecho de que tú como realizador estés ahí. Y en ese sentido hay como un crisol de motivos, ¿cachai? Digo yo, de agentes que intervienen en esto. Uno, que la escuela nuestra, que es una escuela nueva, se quiere vincular con las otras escuelas de la universidad, las facultades, ¿no? Para poder realizar proyectos que no necesariamente van en la línea de producir cápsulas o de producir producto audiovisual, sino que también tal vez desde reflexionar desde nuestra disciplina, ¿no es cierto?, sobre ciertos temas, no siempre agarrando la cámara, como uno podría decir. Entonces, en ese sentido, tenía mucha coherencia desde ese punto de vista. Generar una unidad audiovisual en la universidad es un anhelo que nosotros tenemos, un anhelo un poco escondido, ¿no es cierto?, de algunos. La universidad tuvo el Centro de Televisión Educativa, tuvo antes un canal, ¿te fijas? O sea, nosotros podemos producir contenido y yo creo que eso está pasando un poco colado. Nadie está asumiendo, y nosotros como carrera deberíamos tal vez poner ahí algún énfasis. Entonces esta es una oportunidad, o sea, vincularnos con otros, permear con nuestras ideas o con nuestra forma de ser, ¿no es cierto?, esos otros que son pares nuestros, que son nuestros colegas de otras facultades. De manera de poder tal vez instalar en el futuro la idea de que podamos producir, ¿no es cierto?, una serie de cosas y podamos satisfacer necesidades de distintas índoles, de distintas facultades. Y está el gran motivo pues este motivo de ir en ayuda, y tal vez era lo más frustrante, porque nosotros veíamos que se pasaba el tiempo y teníamos problemas para tomar decisiones, porque las decisiones estaban sujetas a las circunstancias. Entonces no estaban en nuestras manos. Nosotros, quiero insistir en eso, nosotros los productores somos bien cara dura, o sea, cuando necesitamos algo lo conseguimos y usamos generalmente, digamos, buenas artes, te fijas, pero en el fondo vamos a por eso que necesitamos. Y aquí había esta imposibilidad y eso frustra un poco. Sin embargo, yo sentí, por lo menos en forma personal, y esto lo hablo bien en forma personal, yo sentí de verdad la urgencia. Yo decía, pucha, qué lata que de pronto estemos tan entrampados, y porque, bueno, uno tiene la esperanza de que la pandemia pase pronto, ¿no es verdad? Pero también, no sé, es como que el tiempo es rico, o sea, el tiempo, esto no puede esperar. Entonces tenía la sensación de que había que salir de la manera más rápida posible de esas contradicciones y tratar de lanzar estas herramientas, porque finalmente son herramientas que yo espero que sirvan, ¿no?, para enfrentar algo que nos está afectando a todos, o sea, sin distinción. Ya no es ese tema, ¿no es cierto?, el tema del agua o el tema por ahí, no sé, pues de la contaminación de esto, te fijas, que claro, tú sueltas la cámara, te vas para tu casa, te olvidas un poco. Acá no, acá somos víctimas todos, entonces. Claro. Pero creo que la cosa fue tomando forma y bueno, prueba de ello es que estamos hoy día aquí haciendo este pequeño lanzamiento. Claro, que se logró el producto final y que ahora estamos a punto de presentarlo, porque me gustaría invitar que el Dr. Crow, quien lidera esta iniciativa, presente los 2 primeros videos que vamos a mostrar,
nos cuente un poco de qué se tratan y también que los presente, por favor, doctor. Encantado. Sí, son 5 videos en total, pero me gustaría que pudiésemos compartir en esta oportunidad, en este lanzamiento, 2 de ellos, o 2 de aquellos que están, por así decirlo, engarzados, el primero con el segundo. El primero aborda el concepto mismo de resiliencia clínica, que es un concepto técnico, un concepto teórico, que está en la base de estas cápsulas como producto académico, que busca de una otra forma dar cuenta de la habilidad que los profesionales de la salud, los equipos de trabajo en salud y las instituciones de salud puedan tener para lograr sobreponerse a situaciones adversas, a situaciones traumáticas, a situaciones difíciles o de cambio, que se generan a propósito del trabajo en salud, siempre y cuando logren esos trabajadores de la salud o los equipos de salud o las instituciones de la salud atenerse a los principios básicos de la ética médica y también resguardando una técnica que sea suficiente a propósito del trabajo. Es decir, asegurar que lo hagamos de una forma ética, pero también con excelencia técnica, ¿ya? Es decir, procurando que esas 2 cosas se conserven, pero al mismo tiempo logrando sobreponernos, recuperarnos y poder salir adelante y crecer a partir de esas adversidades. Ese es el primer episodio. Habla de eso y de cómo los profesionales de la salud podemos desarrollar esas habilidades. Y el segundo episodio que quisiera compartir el día de hoy aborda justamente el concepto de burnout. Ha ocurrido algo muy interesante a propósito de estas cápsulas, que nos hemos podido dar cuenta de cómo muchos profesionales de la salud no saben lo que es el burnout, ¿ya? O lo tienen muy vagamente incorporado, y ha sido muy didáctico el poder darse cuenta de que es de que las cápsulas han logrado, a quienes se las he mostrado, dicen, wow, ahí está, pero si eso me pasa, o yo no sabía que esto era eso, ¿ya? Y, pero qué bueno saberlo, ¿ya? Entonces ha generado un interés muy inusitado, porque de una otra forma le pone nombre a algo que está ahí como tácito, implícito, no explicitado en las personas. Entonces ha sido muy, muy lindo eso. Así que pasemos a ver estas cápsulas para que puedan conocerlas. Vamos a ver los videos. Si hay algo que nos demostró el 2020, es que la vida es compleja, sorpresiva e inesperada. La realidad nos supera. Los profesionales de la salud lo hemos experimentado directamente. No es fácil adaptarnos a esta nueva realidad. Estamos acostumbrados a intentar que la realidad se adapte a nosotros. Las exigencias extremas nos llevan al estrés y podemos sufrir una de sus más graves consecuencias, el burnout. Y para ello necesitamos habilidades que nos ayuden a enfrentar estas exigencias y salir bien parados. Afortunadamente, podemos desarrollar esas habilidades. Hola, soy el Dr. Edwin Krog y quiero invitarles a mirar nuestro trabajo clínico desde una perspectiva diferente. Hablaremos sobre cómo desarrollar la capacidad de resiliencia en el ámbito clínico y de esta forma enfrentar el estrés y el burnout. Les doy la bienvenida a un viaje para hacer de nuestro trabajo en salud un lugar mejor, más lleno de sentido y satisfactorio, que nos permita enfrentar las dificultades de nuestro día a día con más calma y con más sabiduría.
La vida siempre va a presentar dificultades. Siempre va a estar acompañada de situaciones desafiantes, difíciles y de momentos dolorosos. Es ahí donde surge el concepto de resiliencia. La resiliencia es la capacidad para sobreponerse a situaciones adversas y salir adelante. Es una habilidad dinámica, es decir, que se puede desarrollar en la vida. La resiliencia es la norma, no la excepción. La resiliencia implica 4 importantes cualidades o capacidades personales. La primera es la capacidad de prevenir, que es prepararse frente a posibles dificultades para que éstas no lleguen a ocurrir. Imaginemos las barandas de una cama clínica. Si no ponemos las barandas después de un procedimiento, el paciente se puede caer y accidentar. Estaremos frente a una situación grave. Pero si estamos atentos para esa situación, estaremos previniendo, es decir, estaremos anticipando. La segunda cualidad es la capacidad de enfrentar la adversidad, es decir, que mientras ocurre ella, tenemos la capacidad de lidiar con ella de una forma adaptativa y flexible, de modo que esa dificultad no nos absorba ni nos paralice. Imaginemos una sala con muchas personas esperando ser atendidas, hacinadas. Imaginemos que como equipo clínico no damos abasto. Queremos atenderlos con calidad, pero no podemos. Aprender a enfrentar esos momentos y saber cómo hacerlo con tranquilidad y calma es enfrentar la adversidad. Una tercera cualidad importante de la resiliencia es la habilidad para recuperarse de la dificultad, o sea, la capacidad para poder sobreponerse después de haber experimentado una situación adversa. Es como rebotar y poder regresar a nuestra posición previa, como lo hace una pelota. Pensemos en un profesional de un servicio de urgencia que ha vivido la muerte de un paciente un rato antes. Su capacidad para estar una hora después atendiendo con empatía y profesionalismo es la habilidad para recuperarse. Una cuarta cualidad de la resiliencia es la habilidad para poder crecer a partir de una dificultad. Es la capacidad para desarrollarnos y madurar a partir de la adversidad. Por ejemplo, una enfermera que trabaja en una unidad de cuidados intensivos me contó que gracias a todo el dolor que ha vivido durante la pandemia, le ha ayudado a redistribuir los valores de su vida. Para ella, antes, todo estaba en un mismo nivel. Ahora siente que puede ver con mayor claridad qué es más importante y qué es menos importante. Si nos proponemos ser personas más resilientes, es importante entonces desarrollar estas 4 cualidades: prevenir, enfrentar, recuperarnos y crecer a partir de las dificultades. Si aplicamos estas capacidades al contexto de nuestra práctica clínica, podemos hablar del concepto de resiliencia clínica. Me refiero a la capacidad dinámica presente en trabajadores y trabajadoras, equipos de trabajo e instituciones de salud, consistente en lograr prepararse, adaptarse, recuperarse y crecer de forma éticamente coherente y técnicamente capaz, frente a situaciones adversas, desafiantes o de cambio, y que estén relacionadas con el ejercicio clínico. Quiero poder acompañarles a tratar de entender desde la medicina cómo estas 4 cualidades se pueden desarrollar en la práctica clínica, cómo estar más atentos y presentes y cómo ser más compasivos. Es, como me dijo una enfermera hace unos días, que hemos escogido este trabajo y eso nos convoca a hacer lo mejor que podamos por el bien de quien nos ha pedido ayuda. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y les invito a visitar los nuevos episodios que vayamos presentando en el tiempo venidero. Que tengan un muy buen día.
Trabajar en salud no es sencillo. Se requiere vocación, coraje y una gran capacidad para enfrentar situaciones extremas. Es exigente, los turnos largos, la falta de personal puede ser un problema. Cuando las demandas de nuestro entorno profesional superan la capacidad de adaptarnos, entonces se desarrolla el estrés. Y si ese estado se mantiene en el tiempo, corremos el riesgo de presentar el síndrome de burnout. En general, conectamos el concepto de burnout con un agotamiento extremo, pero en inglés la metáfora es súper clara. Literalmente, burnout se refiere al uso de un combustible hasta el punto en que se reduce a nada, porque se quemó completamente durante la combustión, o también a una falla técnica por sobrecalentamiento. De ahí que usemos este concepto para hablar del colapso mental y físico que podemos llegar a experimentar por el exceso de trabajo o por largos periodos de acumulación de estrés. Nos quemamos, nos fundimos. Hola, soy el Dr. Edwin Kroc y quiero invitarles a conocer más del estrés y el burnout y cómo la atención plena puede ayudar a prevenir y reducir estos problemas de salud y aportar a nuestra capacidad de ser más resilientes en la práctica clínica. El estrés en sí no es malo, es una reacción natural que en condiciones normales nos prepara para enfrentarnos a nuestro entorno, nos permite lidiar con lo inesperado, huir o actuar con mayor concentración. El problema comienza cuando el estrés se extiende en el tiempo y se vuelve crónico. En ese punto, los efectos son nocivos y comenzamos a sentirnos presionados y abrumados. En nuestro campo, los datos son categóricos y nos dicen mucho. Los profesionales de la salud se estresan más y padecen más burnout que la gran mayoría de las profesiones. 1 de cada 3 profesionales de la salud ha pensado en dejar su trabajo en algún momento de la vida. En Chile, el 36% de las enfermeras y los enfermeros cumplen los criterios de burnout. En el mundo, el 45% de los profesionales de la salud presentan síntomas de burnout en algún momento de su vida laboral. Además, a partir del año 2022, por primera vez la OMS incluirá en su revisión del CIE-11 al burnout como un problema de salud. El síndrome de burnout, o también llamado quemarse por el trabajo, fue descrito por primera vez por Freudenberger en 1974 y se ha vuelto a poner en boga a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19 y las consecuencias negativas que ha traído en los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud. El burnout, como patología, es una manifestación de un estrés laboral crónico, caracterizándose por 3 grupos de síntomas que se superponen e interactúan entre sí. El primero es el agotamiento emocional. Piensa en esos momentos en que te sientes exigida o exigido. Te sientes agotado para enfrentar lo que el trabajo te pone por delante. Es como si hubiesen tomado tu energía. En esos momentos te puedes sentir abrumada o abrumado. Todo parece una dificultad y te estresas con cosas que antes lograbas manejar bien. El segundo plano es la despersonalización. Esta dimensión se activa como una estrategia de defensa frente al agotamiento emocional. Tu comportamiento se vuelve desapegado, incluso cínico. Rechazas el ámbito laboral, las tareas y las personas que se relacionan con esa parte de tu vida. El gran riesgo, en este punto, es la deshumanización del trato a tus semejantes. Te puedes volver más indiferente respecto a lo que le ocurre a los pacientes o a tus compañeros o compañeras de trabajo. Por ejemplo, puede que nos pongamos irritables, que tengamos mala disposición para cooperar y seamos poco amables con pacientes o sus familiares. La tercera dimensión del burnout es la sensación de sobreesfuerzo. Sientes que eres ineficaz.
Tareas que en otros momentos serían sencillas para ti se vuelven cuesta arriba. Sientes que tienes que esforzarte más para lograr cumplir con tus objetivos. Te das cuenta que no logras ser tan productivo y que lo que haces, sientes que lo haces mal. En este estado de sobreesfuerzo, sientes tu creatividad afectada. Sientes que no logras dar para lo que el trabajo te exige. Si alguien siente estos 3 grupos de síntomas, agotamiento emocional, despersonalización y la sensación de sobreesfuerzo, podría estar presentando el síndrome de burnout. Y en ese caso, es importante consultar a un profesional de la salud. El burnout puede traer graves consecuencias, tanto para profesionales sanitarios como para los pacientes. No solo provoca un deterioro en la salud física y mental, ausentismo laboral y baja motivación en el personal, sino que también conduce al deterioro de la calidad de la atención y del cuidado de los pacientes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y les invito a reunirnos en el próximo episodio. Que tengan muy buen día. Bueno, estamos de vuelta después de haber visto esos 2 primeros episodios, como decía el doctor, que hablan de resiliencia clínica y burnout, que estos videos son básicamente para entregar herramientas para los profesionales de salud para que puedan manejar de mejor manera el estrés cotidiano que se ven enfrentados, no solo quizás ahora en pandemia del COVID-19, sino que les puede servir a posterior para enfrentar a diario lo que significa enfrentarse a las distintas enfermedades y a todas quizás las nuevas enfermedades que van a empezar a surgir a lo largo del tiempo, digamos, con todo esto del cambio climático. Doctor, me gustaría que contáramos que estos videos van a quedar alojados y van a estar disponibles de libre acceso, de manera gratuita, para quien lo quiera ver en el YouTube de la Facultad de Medicina, que es básicamente YouTube, Facultad de Medicina UACH, así que ahí pueden encontrarlos. De todas maneras, nosotros vamos a estar pasándolos por nuestras redes sociales, los vamos a estar compartiendo durante todos estos días para que la gente también los vaya conociendo, los vaya viendo. Vamos a hacer varias promociones y también van a estar pasando continuamente a través de los canales 52 y 843 de Telsur, que son los canales propios de Radio Watch. Para terminar, doctor, para ya ir cerrando, me gustaría que nos pudiese dar algunos tips pequeños para los profesionales de la salud. ¿A qué deberían estar alerta quizás? ¿Qué cosas deberían ver de ellos que quizás tomar ahí atención para poder ir bajando los niveles e ir, digamos, sabiendo que están ante alguno de estos problemas de salud mental? Sí, también es una pregunta súper interesante. En ese sentido, tal vez me gustaría hacer como 2 precisiones teóricas y una práctica. La primera precisión teórica es que sí, debo reconocer que estas cápsulas tienen un pequeño sesgo, que es el sesgo del mindfulness, ¿verdad? El sesgo, ¿verdad?, de el anhelo, el deseo de que la forma a través de la cual se pueda cooperar, se pueda ayudar a los profesionales de la salud a poder enfrentar todo este proceso o momentos adversos a lo largo de la vida profesional. Como dices tú, esto no solo tiene que ver con la pandemia, sino que también tiene que ver con la vida laboral en general, más allá de la pandemia. Pretende que de una otra forma pueda ocurrir a través de las tradiciones contemplativas basadas en mindfulness. De una otra forma, la atención plena o mindfulness, que tiene que ver con sus raíces budistas, ha podido demostrar ser tremendamente útil en actividades asociadas a la entrega en salud, y los profesionales de la salud no estamos ajenos a eso. Eso es como la primera precisión que quería decir.
Y la segunda, a propósito de tu pregunta, es que yo creo que tal vez un tip muy, muy potente, muy práctico que me gustaría compartir, es que podamos estar alertas a las manifestaciones prematuras iniciales de estrés, ¿ya? Porque es ahí donde de una u otra forma podemos tener un margen de acción, un margen de trabajo mucho mayor en beneficio de poder parar la marea, por así decirlo. ¿Ah? Es muy distinto recibir una ola de tsunami de 5 metros, ¿ya?, que recibir una de 1 metro, ¿ya? Si nosotros somos capaces de poner diques, de poder crear un ambiente que pueda absorber el estrés en forma prematura, muy probablemente vamos a ser más capaces de que eso no ocurra. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me estreso yo inicialmente? ¿Me duele la cabeza? ¿Me duele la guata? ¿Ya? ¿Me pongo mal genio? ¿Tiendo a olvidarme de las cosas? ¿Qué es lo que me pasa cuando estoy en una etapa inicial de estrés? ¿Ya? Estar atento y reconocerse y conocerse uno en lo corporal y en lo psicológico es muy importante en ese sentido. Y el segundo tip que tal vez me gustaría compartir es que ojalá cada uno pueda desarrollar, y eso está desarrollado en la cápsula de autocuidado, pueda desarrollar como una suerte de cultura del autocuidado. Es decir, crear instancias sustentables en el tiempo que permitan que cada uno sepa cómo se cuida. Yo sé que una vez a la semana tengo que salir a caminar. Perfecto, yo sé que eso me hace muy bien. O yo sé que es muy importante que yo me tome 45 minutos para almorzar. Eso me hace muy bien y yo sé que eso me resguarda, me cuida y me permite estar alerta y me permite cometer menos errores y me permite avanzar bien en mi trabajo. Yo creo que eso también es muy importante como segundo tip, identificar una actividad de autocuidado sustentable en el tiempo que permita poder funcionar. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, hoy día estuvimos en un especial de Saludando presentando estas cápsulas audiovisuales que ahora al cerrar los vamos a dejar con las 3 que faltan para que las vean todas. Y estuvimos, por supuesto, con el doctor Edwin Kroc, que es el que lidera esta iniciativa, él es académico del Instituto de Neurociencias Clínicas, y con Jorge Garrido, que es realizador audiovisual y también académico de la Escuela de Creación Audiovisual, quien fue parte de la creación de estas cápsulas también. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Y doctor, para cerrar me gustaría que presente los últimos 3 capítulos que quedan de la serie. Encantado, los presento, y también un homenaje que no nos pudo acompañar el día de hoy a nuestro compañero de trabajo Germán Obando. Como dice Jorge, ¿verdad?, fue pieza fundamental, articuladora en todo este proyecto, ¿verdad?, y nuestro más profundo agradecimiento a él a lo largo de todo este proyecto, y a Joshua Tecklin, que nos ayudó mucho también en el proceso de postproducción. Así que muchas gracias, ¿verdad?, a ellos también en ese proceso. También homenajear al grupo de investigación Mind Body Lab, ¿verdad?, donde también hay meditaciones alojadas para profesionales de la salud, si es que quisieran visitarlas en www.mindbodylab.cl, que es el grupo de investigación de la UACH que se dedica a investigar en mindfulness. Y les invito entonces, finalmente, como decía Carolina, a poder observar y quedarnos mirando estas 3 últimas cápsulas de resiliencia clínica basada en mindfulness. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Sintonizaron, por supuesto, la 90.1 Radio Watch y también las plataformas de Radio Watch en Facebook y también los canales 52 y 843 de Telsur. Nosotros nos vamos y los dejamos, por supuesto, con las cápsulas audiovisuales y nos encontramos el próximo martes, por supuesto, en otro capítulo de Saludando. Que tengan buena tarde. Una de las formas que ha demostrado promover la resiliencia en profesionales de la salud es el mindfulness. El mindfulness, o atención plena, es una práctica milenaria que ayuda a calmar la mente, a enfocarla y a lograr un mayor nivel de bienestar. Mindfulness
puede ser entendido como la práctica de mantener un estado de completa atención a lo que se despliega en el momento presente, acompañado de una actitud que no enjuicia dicha experiencia. En la cultura médica, el mindfulness podría ser un aporte importante para aprender a prestar atención a quien debe cuidar a otros, a los profesionales de la salud. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo. Soy el Dr. Edwin Kroc y en esta oportunidad quiero que me acompañen a conocer cuál es la importancia de cultivar una actitud atenta, consciente, no juzgante, abierta y curiosa en la práctica clínica. Acompáñame. Una vez evalué a una mujer de 68 años, fumadora y con un enfisema pulmonar avanzado. Me encontré con una mujer que sufría mucho, consciente de su próxima muerte, consciente de que no vería a sus hijos crecer, culposa por haber fumado toda la vida y, por supuesto, con mucha angustia. Sentí su terror a morir. Traté de cumplir con mi obligación médica, pero lo único que pude hacer fue refugiarme en preguntas inútiles sobre el tratamiento médico de su condición, sobre las medidas terapéuticas, sobre qué otras alternativas existirían. Ahora me doy cuenta de lo que ocurrió. Evité estar presente, evité estar conectado detrás de mi postura profesional. Claramente no era lo que ella necesitaba. Traté de escapar del sufrimiento, del de ella y del mío, y no le sirvió ni a ella y a mí tampoco. De eso se trata el mindfulness, de estar presente, de no evitar la experiencia, sea cual sea agradable o sea desagradable, simplemente estar frente a ella sin juzgarla. Esta historia que les he compartido nos muestra cuán fácil es nuestra tendencia a evitar cosas que nos duelen, que nos dan miedo. Nos alejamos o nos escudamos frente a distintas conductas. En general, los pacientes están ávidos de nuestra presencia, la reciben gustosos. Si nosotros estamos, ellos también están. Pero puede ocurrir que nosotros estemos distraídos, que nuestra mente divague, viajando entre nuestras tareas pendientes, planificando algo que queremos hacer o fantaseando algo que deseamos o queremos evitar. Es fácil distraerse y cuando la situación clínica que enfrentamos es algo habitual, conocido y técnicamente fácil para nosotros, es más fácil aún distraerse. Y muy cerca de la distracción se encuentra el cansancio. Jornadas extensas o turnos muy repetidos atentan contra la habilidad de estar presente. ¿Pero qué es esto de estar presente en el ámbito clínico? Primero, debemos aclarar que estar presente se refiere a la forma de ser del profesional en la salud durante el encuentro clínico. No nos referimos a lo que realiza, sino a la actitud con la que lo realiza. El pionero en la incorporación del mindfulness en la práctica clínica, Ronald Epstein, afirma que la capacidad de estar presente es un regalo de respeto y de dignidad hacia el paciente, justo el momento que lo necesita. Es estar presente, abiertos y curiosos frente a cualquier experiencia, sea bella, sea difícil, dolorosa o incluso neutra para nosotros. Aprender y practicar mindfulness en forma regular nos puede ayudar a ser más resilientes, pues aceptamos la experiencia sin enjuiciarla. Dejamos de pretender que nuestra realidad sea como queremos y comenzamos a aceptarla tal cual como ella viene. Al cultivar una actitud basada en mindfulness, somos menos reactivos ante las dificultades y la adversidad. Estamos atentos a cómo nos sentimos, nos cuidamos mejor y también nos relacionamos mejor con los demás. Como pueden ver, mindfulness no se trata de nada extraordinario o mágico o esotérico, sino de una forma de vivir y de experimentar el momento en que estamos. Sus bases son biológicas y los ejercicios que se han realizado son milenarios
y han sido experimentados por incontables generaciones de seres humanos. Practicar mindfulness ha demostrado ser una herramienta útil para reducir el estrés, promover la resiliencia, mejorar la calidad del cuidado y mejorar la calidad de la atención. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. El mindfulness es un camino, un hermoso camino en el que buscamos estar más despiertos, a aceptar la realidad tal cual como ella se presenta, a no rechazar nada. Nos vemos en otro de los capítulos de nuestra serie. Hasta pronto. No dudo que muchos de nosotros pensamos igual que ellos, pero me pregunto, ¿cómo podemos lograrlo? Estamos expuestos al estrés, a falta de insumos, a largas jornadas de trabajo. Durante la pandemia nos hemos expuesto a enfermar. Son tantos los factores que nos van alejando de la posibilidad de ser compasivos y compasivas. ¿Cómo lograr que nuestra compasión por los pacientes no se agote y se vaya perdiendo? Hola, soy el Dr. Edwin Kroc y en esta oportunidad les pido que me acompañen a conocer la naturaleza de la compasión y cómo la atención plena puede ser un hermoso instrumento para cultivarla. Permanentemente las personas huyen de la angustia. Nuestra mente está diseñada para alejarnos de aquello que nos provoca dolor. Es la respuesta obvia y natural del ser humano. Y los profesionales de la salud no somos diferentes. Es más, estamos entrenados para evitar la conexión con el paciente y su dolor. De esta forma, es más sencillo huir de la ansiedad que el encuentro clínico puede generar en nosotros. Pero mantenernos detrás de una actitud neutral y profesional no significa que esa angustia no exista o que vaya a desaparecer. Es perfectamente posible que si permanecemos junto al sufrimiento del otro, emerjan en nosotros todos nuestros miedos. Por ejemplo, el miedo a no saber, o qué decir o hacer, o el miedo al ridículo, o el miedo a decir la dura verdad, el miedo a no tolerar el sufrimiento del otro, o el miedo al fracasar o a sentir culpa. Kenneth Schwartz decía que la compasión hace soportable lo insoportable. Es por esto que la compasión puede ser importante en el día a día de nuestro trabajo clínico. Pero, ¿a qué nos referimos con compasión? La compasión se define como la toma de conciencia del sufrimiento de los demás y el profundo deseo de aliviarlo. La compasión no es lo mismo que la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro, pero no implica la motivación para ayudar y realizar acciones concretas para ello. La compasión va más allá. Se ha dicho que la compasión es empatía más acción. Para que la compasión surja en nosotros, requiere que prestemos atención, que estemos totalmente presentes frente a quien sufre. Permanecer presente implica una profunda aceptación de lo que se despliega en el momento presente y reconocer su inevitabilidad. Se trata de tolerar y acoger las dificultades emocionales que pueden surgir en la contemplación del sufrimiento ajeno. Los clínicos, experimentados y expertos, desarrollan la capacidad de permanecer y no huir. Se calman a sí mismos y son capaces de practicar una quieta presencia.
Se constituye así un círculo virtuoso. Si prestamos atención a quien sufre, esa persona nos puede interesar. Y si nos puede interesar, podemos llegar a sentir compasión y hacer cosas concretas por esa persona. Y si sentimos compasión por alguien, le prestamos atención. Así se cierra el círculo. La compasión puede ser entendida como un proceso en capas. Imaginemos que en su centro está el elemento indispensable que es la toma de conciencia del sufrimiento ajeno. En la siguiente capa está la aceptación de que todos y todas las personas estamos expuestas al sufrimiento, que es universal en la experiencia humana. En una tercera capa está la capacidad de sentir empatía y experimentar resonancia emocional con quien sufre. Luego, en una cuarta capa, viene la capacidad de tolerar y de manejar las emociones difíciles que surgen cuando uno está expuesto al sufrimiento del otro, como pena, rabia, impotencia. Y finalmente, en una quinta capa, está la motivación y la acción concreta de ayudar. Comprender este proceso es importante. Observémonos a nosotros mismos en cada una de las capas. Pensemos en qué capa las cosas son más fáciles o más difíciles para nosotros. Se ha creado la falsa ilusión de que, si uno es técnicamente capaz, no puede ser humanamente cercano. Creo firmemente que la semilla de la compasión puede ser cultivada por todos nosotros y eso puede llevar a una mejor medicina. Gracias por acompañarme en el video de hoy. La ciencia de la medicina es la habilidad técnica. La compasión es el arte. Es un hecho conocido que una población especialmente vulnerable al momento de desarrollar desórdenes asociados con el estrés laboral es la de los funcionarios de la salud. Se han descrito altas tasas de depresión, suicidio, burnout, ansiedad, fatiga de compasión y deterioro de las relaciones interpersonales, entre muchas otras condiciones. Cuidarse no solo es deseable, sino que es imprescindible. Nuestro profesionalismo depende, en parte importante, en cómo nos autocuidemos. Si nos cuidamos bien, seremos mejores profesionales. El profesionalismo no es solo técnica, tampoco es solo actitud. Es técnica y actitud al servicio de los pacientes. Les doy la bienvenida. Soy el Dr. Edwin Kroc y los invito al capítulo de hoy a explorar cómo el autocuidado puede ser un potente aliado para desarrollar nuestra resiliencia. Como profesionales médicos, nuestro trabajo se centra en una búsqueda constante de cuidar al paciente, de buscar su bienestar y aliviar su dolor. La práctica clínica nos pone día a día a pensar en la salud de los demás. Pero ¿qué pasa con nosotros mismos? ¿Nos hemos preguntado seriamente si de verdad nos preocupamos de cuidarnos? Entonces, ¿qué es el autocuidado? ¿Y por qué es tan importante para los profesionales de la salud? El autocuidado son todas las conductas que los profesionales de la salud podemos desarrollar, tanto dentro como fuera de nuestro trabajo, para poder mantenernos motivados, concentrados, eficientes y empáticos a lo largo de toda nuestra vida laboral. El autocuidado es importante
pues se ha identificado que los profesionales de la salud que no se autocuidan tienen más riesgo de deprimirse, de tener problemas familiares, de desarrollar adicciones, de tener problemas laborales, de ser menos empáticos con y las pacientes y de cambiarse de trabajo más frecuentemente. Les debemos a las enfermeras y enfermeros la expansión de la idea de autocuidado. Es desde esa profesión que se ha posicionado como una dimensión del buen ejercicio profesional. Soy un convencido que la fatiga y el desencanto de la profesión guardan estrecha relación con la dificultad para cuidarnos en el camino de nuestra vida profesional. Los profesionales de la salud más resilientes son aquellos que saben cuidarse. Aspectos como los turnos, el dolor de las pacientes y los pacientes y sus familias, las carencias de insumos y de recursos humanos y los vaivenes de las relaciones entre miembros de los equipos son potentes elementos que van tensionando la vida laboral. Pero están allí y no podemos evitarlos. No podemos negar que ocurran. Entonces, debemos procurar cuidarnos en la medida de nuestras posibilidades. El camino para hacerlo es muy personal y muy íntimo. Debe ser buscado. No creo que ocurra a través de una revelación. Es trabajo y es constancia. Se trata de crear en nosotros mismos una cultura del autocuidado, como un espacio transversal en nuestra vida. Además, los equipos de salud que crean espacios de autocuidado son equipos más afiatados, motivados, creativos y más eficientes. En otro de los capítulos de esta serie, exploramos el concepto de compasión, de tomar conciencia del sufrimiento del otro y el profundo anhelo de aliviar dicho sufrimiento. Pienso que el autocuidado no es otra cosa que la toma de conciencia del propio sufrimiento y del profundo anhelo de aliviarlo. Es una compasión dirigida hacia uno mismo. He tardado 2 décadas de ejercicio de la profesión en darme cuenta de que cuidar y cuidarse son las 2 caras de una misma moneda. Deben ir unidos, si no, se corre el riesgo de que uno de los 2 no resulte bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buscar formas de autocuidarnos a nosotros mismos y entre todos y todas es quizás una de las tareas más importantes en salud, al lado de la tarea de cuidar a los otros. Hasta pronto y muchas gracias. Porque tu cuidado es nuestra preocupación. Esperamos haberte ayudado en Saludando, el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile.